Vamos a hablar del modelo económico asociado al corporativismo. Bueno, eh, habíamos comentado que son dos las coyunturas que dan paso al cambio del modelo económico en el siglo XX. Uno es la crisis de 1929, que da paso al modelo keynesiano, intervencionista de Estado, y el segundo momento coyuntural, que es la Segunda Guerra Mundial, que permite la consolidación del modelo intervencionista, pero que en el caso mexicano da paso al llamado milagro mexicano. El milagro mexicano es conocido como aquella etapa de crecimiento sostenido que inicia en 1940 y se prolonga hasta 1970 e incluso para algunos autores hasta 1976, pero que la característica fundamental de este milagro mexicano es que hubo un crecimiento sostenido del 6% anual en promedio. Crecimiento económico que va a ser superior al aumento de la población, que para este periodo fue de 2.5%. El periodo denominado Milagro Mexicano significa además el cambio del México rural agrario a un México moderno e industrial. Sin embargo, cabe señalar que el crecimiento logrado no fue armonioso ni equilibrado y representó un cambio en la composición y distribución de mano de obra, pues disminuyó la población ocupada en la agricultura al desplazarse hacia la industria, al sector servicios, transportes y a la burocracia. Esta situación, aunada a las políticas agrarias favorables al reparto agrario, creaba inseguridad en la tenencia de la tierra y esto provocó que al finalizar la década de 1970 México tuviera que importar alimentos, además de que durante este periodo se apoyó de manera importante al sector empresarial, comercial, financiero, descuidando el sector agrícola y que deriva en la polarización de la riqueza generada en los años de estabilidad, eh, lo cual va a preparar un ambiente social y político que termina en estallidos y conflictos a final de la década de 1970. Pero hay que ver cuáles fueron las bases que hacen posible el llamado milagro mexicano. Bueno, son 5 las bases que hacen posible el milagro mexicano. Uno es la reforma agraria cardenista, que ya se ha comentado, y el desarrollo del mercado interno, lo cual permitió la organización, sobre todo del sector obrero. El segundo elemento es la expropiación petrolera por parte de Cárdenas. El tercer elemento, la Segunda Guerra Mundial. El cuarto, el sacrificio del nivel de vida de la población, que permitió mayores inversiones estatales y menos beneficio social. Y 5, la existencia de una estructura bancaria nacional que va a favorecer totalmente el desarrollo de la industria y el crecimiento de la burguesía nacional. El milagro mexicano se caracteriza por 2 etapas. Una que va de 1940 a 1958, denominada crecimiento con inflación, y la segunda es que va de 1958 a 1970, 76 incluso, denominada desarrollo estabilizador. En la etapa del crecimiento con inflación, se logra un crecimiento acompañado por un constante proceso inflacionario, por eso se da un crecimiento, pero acompañado por este proceso inflacionario. Esto va a dificultar la consolidación del propio modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones de índole social va a ser resuelto por Adolfo Ruiz Cortines, quien va a implementar una serie de medidas que logran abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario, y bueno, que a final de cuentas derivan en este llamado milagro mexicano. Sin embargo, durante este periodo no todas las acciones se tradujeron en buenos resultados, pues aunque la producción creció y se diversificó, también hay que considerar que el apoyo del Estado al nuevo modelo de crecimiento trajo al nuevo crecimiento económico, al nuevo modelo, perdón, trajo efectos negativos a largo plazo para la economía nacional,
por una parte, el incremento del proceso inflacionario y por otra, el constante déficit presupuestal, dejarían devaluaciones importantes, una en 1948 y la otra en 1954, las cuales pues, van a poner en tela de juicio el crecimiento económico logrado. El desarrollo estabilizador se va a caracterizar por una serie de medidas antiinflacionarias aplicadas en principio por Adolfo Ruiz Cortines, que va a generar efectos favorables. Entonces vamos a ver que a partir de 1956 se logró detener el crecimiento de los precios y el peso mantuvo fija la paridad en 12.50 frente al dólar, lo cual se va a mantener hasta la devaluación de 1976. El crecimiento con estabilidad en el contexto de la sustitución de importaciones corresponde al intento de la industria nacional por avanzar en el proceso de diversificación, pasando de la producción de bienes de consumo masivo a la producción de bienes intermedios y de capital. Estas condiciones, además de la política de austeridad y racionalidad del gasto público, fueron las bases del periodo del crecimiento sostenido durante la década de 1970. En esta etapa en que se pierden rasgos nacionalistas con que nace el proyecto industrial, aparecen posteriormente las industrias transnacionales que van a ser fundamentales, dominando sectores claves en la economía nacional. Además, en esta etapa vamos a encontrar progresos notables en el sistema político nacional a través de reformas, como ya habíamos visto, la de 1963, que da paso a los diputados de partido, y la reforma del 77, que va a permitir la representación proporcional. Eso en términos políticos. Pero en términos económicos vamos a ver una serie de elementos fundamentales durante el desarrollo estabilizador. Primero vamos a ver que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las demandas de exportación se van a detener y de hecho empieza a crecer más el proceso de importación. En este periodo vamos a ver, se destaca la creación de Nacional Financiera, que es el banco de crédito, y también vamos a encontrar una red de bancos e instituciones de crédito oficiales y privadas que captaban recursos y distribuían el crédito a las diferentes ramas de la economía. No podemos entender el crecimiento económico durante este periodo sin la inyección de recursos por parte de estas instituciones financieras. Entonces vamos a ver que Nafinsa se convierte en la agencia de desarrollo más importante del gobierno. Y bueno, Nafinsa buscaba recursos para financiar proyectos de empresarios privados y cuando no los encontraba se hacía cargo ella misma. Es decir, aquí vamos a ver una etapa de intervención del Estado de Economía y va a haber un crecimiento importante del sector paraestatal, es decir, cuyo propietario era el Estado, el gobierno. Entonces vamos a encontrar ejemplos como Altos Hornos de México. Y bueno, vamos a ver que en este crecimiento, en esta etapa de apoyo financiero, ya para 1947 Nafinsa estaba inmerso en más de 20 ramas de la actividad y bueno, y con una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Bueno, aquí vamos a ver que concentra en este periodo de finales de los 40, de 1950, en la producción de cerveza y hotelería, pero su centro de actividad eran transportes y comunicaciones, hierro, acero, la producción de azúcar y la producción de papel. Vamos a ver que durante este periodo los recursos de Nafinsa crecieron a más de 30,000 millones de pesos, pero debido a las presiones del sector privado, se alejó de las actividades relacionadas directamente con la producción para el consumo y se concentró en apoyar las obras de infraestructura básica. Entonces vamos a encontrar que una parte importante de la inversión estatal se concentra a la creación de obras de infraestructura, no sin olvidar la parte empresarial en donde empieza a invertir el Estado.
En este periodo no todas las nuevas actividades florecieron, aunque se va a contar con un gran potencial en la creación de obras. Un ejemplo es el programa de explotación de los recursos mineros, denominado la Marcha hacia el Mar, que a final de cuentas va a tener resultados bastante desalentadores. En cuanto, por ejemplo, a las obras de irrigación, vamos a ver que durante el periodo de Miguel Alemán, que va de 1946 a 1952, se van a generar grandes obras de irrigación y la creación de carreteras que absorbieron el 22% del presupuesto federal. El problema va a ser que en esas obras de irrigación las tierras beneficiadas no fueron las ejidales, que fue la propiedad a la que se privilegió durante el periodo del cardenismo, sino que las obras de irrigación durante el periodo de Alemán se van a orientar a la propiedad privada principalmente. Es decir, a final de cuentas, estas obras van a favorecer al agricultor privado y, bueno, lo que dicen a muchos, a los minifundistas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, México se va a acostumbrar a la exportación de productos, porque es importante señalar que durante cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en América Latina y México, por supuesto, se van a dedicar a producir aquellos productos, valga la redundancia, que no estaban produciéndose en las economías centrales. Entonces vamos a empezar a producir aquello que no estaban generando ellos y vamos a empezar a exportar. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y reactivarse las economías centrales, México detiene de nueva cuenta sus exportaciones y esta situación nos va a colocar en una situación complicada y a final de cuentas la mayor parte de la producción se empieza a canalizar al mercado interno. Entonces vamos a ver que ya en 1947 va a haber escasez de materias primas, de créditos, por supuesto, va a haber, la maquinaria va a estar obsoleta y el problema es que el proceso inflacionario no cedía y finalmente el Estado tenía que llevar a cabo una serie de acciones. Esto va a dar como resultado que se tenga que llevar a cabo la devaluación, como ya habíamos comentado, en 1948 y la paridad cambiaria pasa de 5 pesos por dólar a 6.88, pero en realidad esa medida va a ser insuficiente. El peso empieza a flotar ante esta situación y bueno, aquí se empieza a decir que el problema es de índole internacional y no nacional. Entonces, producto de estas medidas, vamos a ver, primero habíamos comentado que en 1948 la paridad se instala de casi 5 pesos, de cerca de 5 pesos a 6.88 y al siguiente año se decide de nueva cuenta devaluar el peso en 1949, fijando la paridad en 9.65 por dólar. Otro elemento que va a contribuir de alguna manera en este proceso de crisis, en este proceso inflacionario, va a ser la Guerra de Corea en 1950, que si bien es cierto va a mejorar las condiciones del mercado mundial, en realidad no nos va a ayudar a superar la crisis que se estaba provocando en ese año. Entonces vamos a ver que en 1950 las exportaciones aumentaron un 28% respecto al año anterior y en 1951 se incrementan un 20%, pero lo que ya había comentado. El proceso inflacionario se sigue acelerando y en realidad se demuestra que uno de los puntos más débiles en este modelo económico era justamente el crecimiento de estas exportaciones. Entonces vamos a ver una serie de elementos que van a impactar de manera importante en la crisis que da. Vuelvo a comentar que si bien es cierto, se está caracterizada por un crecimiento, también es cierto que ese crecimiento conlleva un proceso inflacionario constante que va a dar como resultado esas devaluaciones. Entonces vemos que en 1950 la economía
va a crecer de manera importante. De hecho, a muchos les impacta que hay un crecimiento del 9%, pero también en esa misma medida va a crecer la inflación, y vamos a ver que ya para 1951 esa inflación había crecido un 24%. Pero la apuesta era la industrialización. Ya se había comentado que vamos a pasar de un México rural a un México urbano, y por supuesto en este cambio de dinámica, pues bueno, vamos a experimentar un crecimiento importante del sector industrial. Y bueno, en este crecimiento del sector industrial se van a instalar fábricas que abarcan distintas ramas de la actividad, pero en esta idea de corporativizar o organizar la sociedad, se crea la Cámara Nacional de Industrias de la Transformación como una medida de agrupación del sector empresarial, y también se va a crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que le va a brindar protección a los trabajadores. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como ya había comentado, se empieza a mirar más bien hacia el sector interno. El problema va a ser que durante 1946 vamos a encontrar una serie de problemática importante. Entre ellas, se va a presentar una escasez de alimentos, la cual va a tornarse bastante seria, y esta situación también se ve profundizada en la problemática, porque se empieza a generar un proceso de fuga de capitales. Esto es importante. Sin embargo, la apuesta sigue siendo la industria. ¿Cuáles son las principales industrias que se impulsan durante este periodo? Al menos durante todo el periodo del llamado Milagro Mexicano, vamos a ver 4 industrias fundamentales: la industria del turismo, la industria de los libros, la del cine y el radio. Y en este crecimiento de estas industrias, pues vamos a encontrar personajes importantes. Por ejemplo, el impulso que le da Miguel Alemán al sector turístico. En el caso editorial, Daniel Cosío Villegas, que impulsa la creación del Fondo de Cultura Económica. La radio y el cine por parte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en el caso de radio, y el cine Fernando Fuentes. Entonces vamos a encontrar un crecimiento importante, que incluso en la parte del radio y el cine, lo que se buscaba es que estas industrias fueran de exportación. Claro, porque se trataba de sustituir, en el periodo, se trataba todavía de sustituir las importaciones, pero generar exportación. Y como la apuesta no fue justamente la de la industria manufacturera, la importación de la exportación, de estas 4 industrias va a ser fundamental. Entonces vamos a ver que durante el periodo de Miguel Alemán se consolida la industria, y empieza la llamada política de mexicanización. Hablaba yo de este crecimiento del sector interno, pero que además implicaba dinamizar la economía de manera importante. Entonces, en el periodo de Miguel Alemán, su principal campo de acción se concentra en los sectores más dinámicos de la economía, que son los destinados a producir bienes de consumo y en menor medida bienes de capital. En estos campos de competencia nacional casi no existió, y fueron ocupados total o parcialmente por las grandes multinacionales, que eran las únicas que contaban con la tecnología, el capital y los métodos de comercialización adecuados. Lo que sí es importante señalar
que de la inversión extranjera directa, que en 1940 era de 411 mil millones de dólares, aumentó en 1950 a 556 mil millones de dólares. El problema va a ser que en este crecimiento del sector industrial, el círculo que termina favoreciendo era el más cercano a Miguel Alemán, y por eso se da paso a la llamada derecha revolucionaria, que eran los hombres de empresa prósperos e influyentes muy cercanos al presidente en turno Miguel Alemán. De hecho, se dice que los íntimos de Alemán eran hombres de negocios. Entonces vamos a encontrar que desde la quinta década de 1920, los miembros de la élite empresarial habían aceptado ocupar puestos públicos. De hecho, se comenta que las políticas de Alemán se orientaban a la creación de empresarios políticos o políticos empresarios. Lo que sí es cierto es que va a haber un proceso de concentración de poder y capital, porque a final de cuentas esta distribución de la riqueza pues no va a ser equitativa. Entonces vamos a ver que en este periodo se concentra el poder económico, pero también el poder político en unas cuantas manos. Y bueno, respecto a la reforma agraria, se detiene con Ávila Camacho después de Cárdenas en 1940, porque incluso Ávila Camacho va a atacar al ejido dividiéndolo en parcelas. Entonces, no solamente no fortalece al ejido, lo que va a dar paso a la llamada pequeña propiedad, pero termina distribuyendo parcelas de menor calidad que las que había distribuido el cardenismo. Entonces, a pesar de ello, vamos a encontrar también que va a haber un llamado milagro mexicano a partir ya de 1950, y vamos a encontrar, por ejemplo, sobreproducción de azúcar. No obstante, esta transferencia de recursos del sector agrario al sector industrial pues va a ser evidente, y esto va a terminar por descapitalizar al campo durante todo este periodo. Entonces vamos a ver si es cierto que hay una media de crecimiento del 6% anual, que en algunos momentos, como ya vimos, va a ser superior a los 6%, al 6%, pero en otro momento va a ser inferior al 5%. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que entre 1941 y 1950 la tasa media anual de crecimiento fue del 5.5%, y después de 1950 va a disminuir al 4.3%, pero ya vamos a llegar a 1960 después de estas devaluaciones, con tasas de crecimiento pues mayor. Entonces, el modelo de desarrollo industrial, a final de cuentas, termina por depender de la base agraria, y el problema en el campo va a ser que no se mejora la tecnología para la producción agrícola, y esto en buena medida pues porque no se le apostó a la investigación en ese terreno. Y entonces esta cuestión nos va a permitir ver que aquella visión cardenista de construir una sociedad rural con una base industrial relativamente pequeña se va a invertir, y lo que terminó por generarse fue una sociedad urbana centrada en la gran industria y apoyada en la agricultura, que es la que va a transferir todos los recursos al sector industrial. Esos, digamos, son los elementos que encontramos de manera importante en términos económicos. Entonces, el fortalecimiento de una burguesía nacional acompañada de este apoyo financiero
pero que además vamos a encontrar no solamente el apoyo financiero que le da la banca a los empresarios, sino que incluso los intereses van a ser bajos, va a haber toda una política arancelaria que va a apoyar el traslado de las mercancías. Entonces, descapitalización del sector rural, un crecimiento industrial, pero ese crecimiento industrial favoreció totalmente a los círculos cercanos. Y el ejemplo más claro, ya se comentaba, va a ser con Miguel Alemán, que va a favorecer al círculo cercano de Miguel Alemán. Entonces, eso en términos económicos. Pero la relación con el corporativismo está con ese control de los sindicatos desde la creación de la CTM, sobre todo, que va a impedir incluso las manifestaciones de descontento. Entonces vamos a ver que durante el gobierno de Miguel Alemán va a disminuir el número de huelgas, lo cual termina destruyendo el movimiento obrero que había creado el régimen cardenista. Entonces, la CTM mantenía la alineación de los sindicatos frente a las políticas de Miguel Alemán, que él es el que a final de cuentas termina cancelando la posibilidad de las huelgas. Otro aspecto fundamental que vamos a encontrar durante el periodo de Miguel Alemán es la generalización de la corrupción. Esto va a permitir el enriquecimiento de muchos personajes y también va a ser una fuerte arma contra el movimiento sindical, obrero y campesino. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿No? Que al finalizar el gobierno de Miguel de Lázaro Cárdenas y en los sucesivos gobiernos Ávila Camacho, Miguel Alemán, se empieza a eliminar cualquier oposición sindical al gobierno. De hecho, hay los personajes importantes que van a permitir esto. En un principio va a ser Lombardo Toledano, pero después quien toma el poder pues va a ser Fidel Velázquez. Vamos a ver que al finalizar el periodo de Miguel Alemán, pues ya había descontento por parte de varios sindicatos. Va a haber un descontento de los ferrocarrileros, telefonistas, petroleros, electricistas, entre otros, que se habían mantenido fuera del control de la CTM, y entonces vamos a ver que se crea en 1953 el bloque de unidad obrera, BUO, y ahí se van a incorporar la Confederación General de Trabajadores y la CROM, aquella CROM que ya habíamos hablado. Sin embargo, esta organización va a ser va a ser en oposición al control que mantenía la CTM. Voy cerrando con esta parte. Entonces, vamos a ver la consolidación del nuevo modelo económico como un elemento que nos permite explicar no solamente la organización del movimiento obrero, es decir, cuando Cárdenas crea la CTM, la CNC, sabía que era fundamental la organización del movimiento obrero y del movimiento campesino. Pero ¿qué va a pasar? Que conforme va pasando el tiempo y con el modelo económico y con el crecimiento de esa burguesía nacional, se empieza a ver cada vez más la importancia del control del movimiento obrero. Y la única forma de mantener el control de este movimiento obrero para manejar
no solamente las horas de trabajo están señaladas en la Ley Federal de Trabajo, pero sí mantener el control de los salarios y el control de las manifestaciones de descontento van a ser fundamentales. Entonces vamos a ver el nacimiento de una burguesía fuerte que no solamente tiene los elementos para invertir, ¿no? O sea, el Estado le proporciona no solamente la inversión, sino le favorece en todo momento y aparte le permite tener el control del movimiento obrero y claro, por supuesto, pues esta lógica de la explotación a quien termina favoreciendo es totalmente a la burguesía. Hasta aquí dejamos esta parte y después continuaremos con la parte ya del corporativismo sindical y cómo funcionan cada uno de estos sectores dentro del esquema del llamado corporativismo.